El propósito de este deber es aprender fórmulas o funciones condicionales. Es importante saber cómo preguntarle a Excel si es que algo es verdadero o falso y dependiendo de esa respuesta tomar una acción u otra. Entonces vamos al primer problema. Dice, en el tipo de día, en el campo tipo de día, escribir el texto entre semana si es que el día de inicio está entre semana, es decir, de lunes a viernes. Caso contrario, poner fin de semana. Entonces, por ejemplo, tenemos varias formas de hacer esto. Igual sí, podría poner si es que el día de la semana es igual a lunes, entre comillas, a lun, entonces ponga entre semana. Caso contrario, tendría que hacer otra comparación, pero pongámosle 0 en este momento para indicar que lo que sea que tenga que hacer está en el 0 si es que la respuesta a la prueba lógica es falsa. ¿Cuál es la prueba lógica? Es esta. Si es que esto es verdadero, entonces me pone entre semana. Caso contrario, pone 0, que es un indicador de falso. Entonces, todos los lunes me marca entre semana, pero obviamente no son solo los lunes, sino los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Entonces, por ejemplo, la forma larga sería creando 5 campos adicionales que pregunten, ¿es lunes? ¿Es martes? ¿Es miércoles? ¿Es jueves? ¿Es viernes? Entonces, ya lo hicimos acá. Preguntamos si es que es lunes. Control C. ¿Es lunes? Verdadero donde es lunes. ¿Es martes? ¿Es miércoles? ¿Es jueves? ¿Es viernes? Entonces vamos a reemplazar esta función. Aquí voy a usar una fórmula O, porque la lógica es la siguiente. Si o es lunes, o es martes, o es miércoles, o es jueves, o es viernes, por ejemplo, este es verdadero. Basta con que haya un verdadero en la función O para que el resultado de la función O sea verdadero. Entonces, si es que es verdadero alguno de estos, significa que estoy entre semana. Caso contrario, estoy en fin de semana. Entonces vamos a poner O, primero la función O. O esto, o es lunes, o es martes, o es miércoles, o es jueves, o es viernes. Cierro paréntesis y obtengo verdaderos y falsos. Correcto, por ejemplo en el domingo todos son falsos. No es ningún día entre semana. Lunes en algún sitio es verdadero. Basta con que sea en algún sitio para que la función O sea verdadero. Entonces yo acá le pongo si esta función es verdadera, entonces significa que estoy entre semana. Entonces escribo entre comillas, caso contrario, fin de semana. Obviamente opté la ruta larga,
porque podía también haber puesto es sábado y es domingo, que son solo 2 días, y hubiese dicho sí, o es sábado o es domingo, entonces póngame fin de semana. Caso contrario, póngame entre semana. Entonces vamos a reemplazar los valores de es lunes dentro de es lunes, es martes dentro de es martes, es miércoles dentro de es miércoles, es jueves dentro de es jueves, y es viernes dentro de es viernes. Es viernes. Bien, ya puedo eliminar esto. Vamos a ver otra forma. Por ejemplo, vamos a poner una función que sea día-semana. Y vamos a basarnos en la fecha de inicio. Entonces, por ejemplo, decimos día sem. ¿Qué día de la semana corresponde esta fecha? Y el tipo es muy importante porque define la numeración desde qué día comienza, qué día es 1. Por ejemplo, el 2, yo quiero, si pongo 2 ahí, significa que los números se van a contar del 1 al 7, siendo 1 lunes y domingo 7, que es lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que el día lunes es del 1, el día 7 es domingo, el día martes es 2. Entonces, tan sencillo como decir si es sábado o domingo. ¿Y qué son sábado o domingo? Son 6 o 7. Sí. Antes que eso, copiemos esta fórmula que me dice cuál es el número del... A ver, más bien acá. Igual sí. O abro y cierro para mantener la estructura correcta. O el día de la semana es igual a 6 o el día de la semana es igual a 7. La prueba lógica. F9, falso. O es sábado o es domingo. Si es sábado o domingo, entonces escriba fin de semana. Caso contrario, entre semana. Y reemplazo el día de la semana en la fórmula final. El día de la semana tipo día 2. Hay muchas formas de hacer las cosas en Excel, entonces hay que ver cómo se simplifica. Pienso que la segunda forma es mucho más fácil. Por último, podríamos usar esta misma estructura y basarnos en si es que es sábado o domingo. Entonces, en lugar de preguntarme si es que el día de la semana es 6, me pregunto si es que
el inicio, el día inicio es igual a SAB, o en su defecto, el día de inicio es igual a DOM. Por cierto, el SAB está con tilde. Ok. Entonces, sí. O es sábado o es domingo. Si alguna de ellas es verdad, porque las dos no pueden ser verdad simultáneamente, una de ellas va a ser verdad. El día es sábado o domingo. Si es que alguno de ellos es sábado o domingo, entonces me va a poner fin de semana, que es el valor si es verdadero. Caso contrario, entre semana. Tenemos tres formas de hacer lo mismo. Ok, el segundo punto, escribir una fórmula en el campo porcentaje de aumento que calcule porcentualmente cuán más alta es la duración max que la duración probable. Tenemos dos duraciones de tareas. Como decía en la indicación, esto registra tareas. Entonces, las duraciones de tareas son estimados, no son números exactos. Entonces hay tareas que, por ejemplo, su duración probable es 5 días y su máxima duración es 5 días también. Eso significa que no tienen variabilidad. Pero hay otras que, por ejemplo, tienen más variabilidad. Se hace el ejemplo del tráfico. Cuando a uno le preguntan cuánto se demora de un sitio a otro, va a depender de la hora. Entonces esa tarea va a tener una diferente curva de probabilidad. Entonces voy a tener una duración probable y una máxima. Lo que queremos saber acá es cuán más grande es la máxima con respecto a la probable. Entonces, en el porcentaje de aumento vamos a ver cuánto han aumentado las duraciones con respecto a la duración probable. Entonces, si restamos la duración máxima menos la probable, tenemos cuán más grande es en unidades, pero lo importante es saber porcentualmente. Entonces, ¿qué porcentaje es de esa diferencia comparado con la duración probable? Acá significa que no creció nada. Acá creció en un 50%. Entonces démosle un formato porcentual con 2 decimales. Listo. Ahora, tenemos que definir basado en ese porcentaje de aumento si es que la variabilidad de esa tarea es alta o baja. Por ejemplo, esta no tiene variabilidad, por ende debería ser nula. Si tiene una variabilidad entre 1 y 30, debe ser baja, debemos poner baja. Entre 31 y 60 debemos poner media, y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Vamos a poner columnas extras y vamos a decir, por ejemplo, es 0. Entonces pregunto, igual, ¿este valor es igual a 0? ¿Ya? Ahora pregunto, ¿es realmente acá tendría que ser es mayor que 0 y menor o igual a 30%? Igual, primero es este mayor que 0, pero no solo quiero ver si es que es mayor a 0, sino que si es mayor a 0 y a su vez el aumento es menor o igual a 30%.
acá es mayor a 30% y menor o igual a 60%. Vamos a usar esta estructura y vamos a decir es mayor que 30% y menor o igual que 60%. Es mayor que 60% y menor que 100%, menor o igual que 100%. Mayor que 60% y menor o igual que 100%. Finalmente es mayor que 100%. Ese es sencillo, simplemente es esto mayor que el 100%. Ahora pongo la función si y pregunto si es 0. Si es que eso es verdadero, entonces ponga nula. La variabilidad es nula. Caso contrario, ponga 0. Es decir, viene todo lo que sea falso, si es que no es 0. Copio la estructura del si. Esto ya es una estructura de una función si completa. Copio. Entonces ahora simplemente le digo, bueno, si es 0, me pone nula. Caso contrario, continúa haciendo comparaciones. Entonces le pego ahí la función si, pero le voy cambiando. Ahora ya digo, la prueba lógica no es si es 0, sino si es mayor que 0 y menor o igual a 30. Entonces eso es baja. Veamos, si es que es nula, si es que es 0, ponga nula. Caso contrario, haga esta otra comparación. Si es mayor que 0 y menor o igual a 30, ponga baja. Caso contrario, continúe comparando. Le pego la estructura de la función. Le cambio. Si es mayor a 30 y menor o igual a 60, entonces pongo media. Le pongo enter para no perder por si acaso la fórmula y ver que estoy avanzando correctamente. Entonces este 0 me sirve para continuar. Pego. La prueba lógica en lugar de ser 0 es mayor que 60 y menor que 100. Entonces ponga alta. Y finalmente hagamos la última comparación que no es netamente necesaria porque hemos cubierto todo, desde 0 hasta 100. Todo lo que esté fuera de eso tiene que ser el valor que resta, pero vamos a hacer una última comparación. Si es mayor que 100, entonces es una variabilidad extrema. ¿Ya? La idea acá sería, esta es la fórmula final. Y vamos a ir reemplazando E0, control C, en E0. E0 desaparece. Es mayor que 0. Control C. Si es mayor que 0 y menor o igual a 30. Reemplazo eso. Eliminar.
Si es mayor que 30 y menor que 60, control C. Si es mayor que 30 y menor o igual que 60, enter. Sí, prueba lógica. Y finalmente es mayor que 100. Ya. Esta es la forma más robusta, esta es la respuesta más clara porque toma en cuenta los intervalos sin importar cuántos decimales tenga. Por ejemplo, si es que es 30.00000001, eso ya es mayor que 30 y ya está dentro de un intervalo y ya no dentro del otro. Es importante manejar bien estos operadores de mayor que, menor que, para definir claramente los intervalos. Veamos otra forma de hacerlo. Vamos a valernos de una tabla auxiliar. Entonces vamos a poner 0, 30.01%, 60.01%, 100.01%. Y para esta forma de hacerlo vamos a necesitar redondear este aumento. Vamos a crear acá otra columna y vamos a poner porcentaje de aumento 2. Va a ser la misma que el aumento, solo que le vamos a redondear a 4 decimales. ¿Por qué a 4? Porque un porcentaje ya está redondeado a 2 decimales y quiero un porcentaje con 2 decimales más. Veamos, por ejemplo, este número. Es un decimal con 2 decimales. Lo importante para el Excel no es el formato que esté aquí, sino lo que está dentro de la fórmula. Entonces, es importante redondear a 4 decimales para que estos intervalos me digan cuál es el número mínimo mayor a 30%, por ejemplo. El número mínimo mayor a 30% es 30.01%. ¿Cuál es el número mayor a 60? El mínimo mayor va a ser 60.01. Es importante para que nos ayude en esta tabla. Entonces vamos a decir baja, esto es variabilidad baja, esto es media, esto es alta y esto es extrema. Entonces una función, vamos a decir coincidir. ¿Qué valor queremos encontrar y en dónde? Este nuevo porcentaje de aumento queremos encontrarlo en esta matriz F4. Voy a poner lo que siempre hemos hecho, coincidencia exacta. Entonces acá le encontró solo a este que dice 0, le encontró y me dice en qué fila encontró, en la fila 1. Al resto no lo encontró, porque estos rangos
estos valores, por ejemplo 25 no está aquí en 30.1 y entonces la coincidencia exacta no nos sirve. Vamos a poner 1 y vamos a encontrar aquellos valores que son lo más cercanos pero más bajos en esta lista que está en rojo. Entonces, por ejemplo, acá me dice el 50. El 50 está en la segunda línea, es decir, de esta matriz está en la segunda línea. Y vamos a usar, o sea, esto es la línea donde la encontró. Y vamos a usar la función índice para decirle, bueno, dentro de esta matriz, de esta otra matriz, quiero encontrar los valores que ustedes me dan en esta, basándose en esta fila. Entonces, por ejemplo, el coincidir acá, justo en este sitio, refiriéndose al 50, me dice que está en la fila 2. En la fila 2 de esta matriz. Y usando ese valor 2, yo le digo, uso el índice, pero dentro de esta otra matriz. Dentro de baja, media, alta, extrema, extráigame la que está en el número 2, es decir, baja, media. ¿Ya? Correcto. Por ejemplo, si es que acá tenemos un problema. Aparentemente 200 es extrema, está correcta. 25 es baja, 200 es extrema, 33.3 es media, está correcto, pero 0 no es baja, 0 es nula. Entonces, antes de entrar en eso, yo le digo, si el aumento es igual a 0, entonces ponga nula. Es como el único que se sale del molde. Caso contrario, haga estas comparaciones y listo, tenemos ahí la fórmula. Pero no queremos que esto quede, que esta matriz quede ahí. Si nosotros borramos, va a afectar a las fórmulas, porque las fórmulas tienen dependencia de esas matrices. Y como son valores que de pronto los necesito cambiar, pero no quisiera cambiarlos ahí en la hoja, sino dentro de la fórmula, los evalúo con F9 y los dejo evaluados, los dejo escritos así. Entonces ya, al poner Enter, ya se perdió la conexión con estos rangos, y ya dentro de la fórmula está implícito cuáles son las matrices. Acá digo, haga índice de esta matriz, baja, media, alta, extrema, y quiero coincidir en esta otra matriz, 0, 0.3001, 0.6001, que son las matrices de porcentajes, y donde encuentra una coincidencia no idéntica, sino menor al valor, ahí me va a devolver el número de fila. Eso es todo.